Vamos a ver la resistencia. Es una resistencia Metal Field de 2 watts. Y tenemos la primera raya, que sería del lado izquierdo, marrón, verde, amarillo. Y después color oro, que sería el 5%, tolerancia. Entonces el marrón es el 1, el verde es el 5 y el amarillo serían el multiplicador de 0 y el amarillo es el 4, o sea que 4 ceros. Entonces sería una resistencia de 150.000 ohm o 150K. Vamos a medir la resistencia, lo pusimos en 600K para medir 150K, que es lo que tiene la resistencia. Vamos a poner las puntas y tiene 14,9K. Estaría desvalorizado porque tiene que medir 150K. Bueno, acá tenemos la resistencia, la tuvimos que sacar porque no se veía bien lo que es la última raya, que parece amarilla pero en realidad es naranja. La tuvimos que ver con un microscopio, es un naranja muy clarito. Y el naranja está desgastado porque la resistencia se recalentaba, entonces la pintura naranja como que se gastó y parece, en algunos lados parece blanco, pero el blanco es el 9, no puede haber una resistencia que sea la última cifra, que es el multiplicador, 9 ceros. Pensamos que era amarilla, que son 4 ceros, pero en realidad es una resistencia de 15K. El color naranja que tiene último es el multiplicador de 0 y el color naranja son 3 ceros, o sea que es de 15K. Y como la resistencia medía 14,9K, está bien la resistencia. Entonces lo único que tenía era una soldadura fría, que se veía bien, pero también la quisimos sacar para medirla. Y ahí todavía se puede ver algo de la soldadura fría en este punto. Bien, por eso es que se recalentaba. Este conector sería este y este iría así. A ver, no, iría colocado así. Por lo tanto serían este conector, estos pines, y esos pines serían estos pines. Bien, este vendría a ser el cable azul, ahí no tenemos nada, y ahí tenemos los dos cables negros. Pero donde no tenemos nada, tenemos un puente entre donde no tenemos nada y el cable negro. Por lo tanto, va este cable negro. Entre donde no tenemos nada y ese hay un puente. Y esos cables negros son los contactos de lo que es este conector, que es el damper eléctrico, y que son los cables del motorcito. Es muy probable que este motorcito haya tenido un problema de recalentamiento, y eso hace que a veces cierra y a veces abre. Cuando abre puede quedar abierto y cuando cierra puede quedar cerrado. Por eso es que al refrigerador le falta frío. Lo que tenemos que hacer para solucionar el tema de la resistencia es colocar nuevamente la resistencia, soldarla bien y obviamente probar el motorcito a ver si funciona o tiene algún problema. Vamos a medir
la resistencia que tienen los sensores de ambiente del refrigerador y del freezer. En el conector tenemos la ventaja de tener numerados los cables del 1 al 4. El primer cable sería el 1 y el último sería el 4. Entonces tenemos conectados las dos pinzas del tester en el pin 1 y 2. Sería el sensor de refrigerador de ambiente, el que está puesto en ese habitáculo. Se miden con temperatura ambiente. La temperatura es de 30.9 grados y tenemos una resistencia óhmica de 2.3K. Bien, vamos a medir el sensor del freezer a ver qué resistencia nos da. Y tenemos 2.0K. Acá tenemos la tabla de sensores NTC de 2,7K. Tenemos que para una temperatura ambiente de 30 grados tenemos una resistencia óhmica de 2160 ohm o 2.1K. Teníamos una temperatura ambiente de 30.9 grados centígrados y teníamos en el sensor del refrigerador 2.2K y en el sensor del freezer teníamos 2.0K. Eso quiere decir que tenemos dos sensores que relativamente están bien. Vamos a probar lo que es el bimetálico a temperatura ambiente y los térmicos. Como ya dijimos, el bimetálico es los dos cables blancos y los térmicos son los dos cables marrones y también tiene un térmico en los dos cables azules. Acá tenemos los primeros, serían los dos cables blancos. Vamos a ver si tiene continuidad y no tiene. Los cables azules, que serían los del medio, tienen continuidad porque es un térmico y los dos cables marrones tienen continuidad. Está dispuesto así: dos cables marrones, en el medio dos cables azules y al otro costado dos cables blancos. Medimos nuevamente los cables del bimetálico y no tienen continuidad. Quiere decir que el bimetálico está abierto a temperatura ambiente. Esto ya lo pusimos en la heladera. A temperatura ambiente lo que es el bimetálico está abierto, por lo que no suena. Y cuando lo ponemos en la heladera tiene que sonar. Ahí tenemos, en este pin tenemos cable marrón, en el medio tenemos los dos cables azules y de este costado tenemos los dos cables blancos. En los dos cables blancos tiene que haber continuidad y la hay. Quiere decir que el bimetálico está cerrado porque tiene temperatura. Los dos cables azules, que son del medio, tienen continuidad porque tienen el fusible bueno, y los dos cables marrones también tienen continuidad porque tienen el fusible bueno. Por lo tanto, este bimetálico tiene un buen funcionamiento. Acá tenemos el conector de lo que es el bimetálico y el térmico. Lleva dos térmicos, uno en los cables azules y otro en los cables marrones, y los cables blancos son para el bimetálico. La forma de conectar es una sola, ya que tiene una sola posición para conectar. Si vemos ahí, los cables del conector en los pines del medio no lleva conexión con nada y solamente lleva conexión en los laterales. Vamos a conectarlo y tenemos de los cables del medio, que sería un térmico, no lleva conexión con nada. Los cables blancos se conectan a los cables azules y los cables marrones, que sería el térmico, va conectado a lo que es los cables blancos. El cable azul es el neutro, este viene de la placa, se conecta con los dos conectores de cada resistencia.
Cuando el bimetálico actúa, que sería con una baja temperatura, tiene continuidad, da continuidad entre este y este. En este momento no tiene continuidad, ya que estamos a temperatura ambiente. Solamente se conecta cuando tiene una baja temperatura. Bien, los otros dos cables blancos, este viene de la placa y este va a la resistencia, sería para el térmico. Cuando el térmico actúa por algún problema que tiene la placa, o sea, llega a los 70 grados y corta, no va a haber continuidad entre esos dos cables blancos. O sea que la resistencia, si tiene algún problema, se va a poner en corto, lo que es el térmico. Bien, todo eso es para que la resistencia no se queme o no queme los plásticos. Como ya dijimos, tenemos dos conectores para la resistencia. Acá tenemos lo que es el sensor de ambiente, que es de 2,7K. Ahora lo vamos a medir. Y por este lado también teníamos el sensor de ambiente de 2,7K, que es del refrigerador. Ya tapamos ahí, ya colocamos y cambiamos lo que es el damper mecánico. Vamos a aclarar el tema de por qué vienen dos térmicos y un bimetálico en este tipo de cápsula y solamente usamos uno solo, porque las dos resistencias vienen conectadas en paralelo. Si tuviéramos una resistencia conectada por separado a la otra, entonces necesitaríamos dos térmicos, pero acá, como la tenemos conectada así, necesitamos uno solo. En el caso de tener por separado la resistencia, utilizaríamos los conectores del medio. En ese caso se utilizaría los dos térmicos que trae. Algo para decir de esta configuración de cables es que cuando se quema el térmico que utilizamos de los cables marrones, podemos utilizar el térmico de los cables azules, que todavía está en buenas condiciones ya que no se usa. Obviamente tenemos que ver si el bimetálico está en buenas condiciones. Vamos a medir la resistencia que mide lo que es el forzador, la bobina del motorcito. Y ya conectamos lo que es las pinzas del tester al conector. Y tenemos una resistencia ohmica de 248 ohm. Eso estaría bien. De todas maneras lo podemos probar con tensión, conectándolo directamente, pero ya sabemos que el forzador funciona, así que no lo vamos a medir. Acá tenemos el damper eléctrico y la única forma de probarlo es con resistencia. Tenemos el motorcito que tiene sus dos cables negros y la resistencia es 7.4K. Eso estaría bien para la bobinita que tiene. Y después los dos cables blancos no tenemos una lectura, ya que es un interruptor de temperatura simplemente. Ahí tenemos 0.5 ohm, eso no es nada. Colocamos lo que es el damper eléctrico en el freezer para ver si el interruptor producía algún cambio, si era un sensor de temperatura, pero tal parece que no. Está en 0.5, no produjo ningún cambio, así que el sensor depende de lo que son los sensores de ambiente y este va conectado a la placa, así que depende en gran medida de lo que es la placa, para darle la señal de cuándo abrir y cuándo cerrar. Acá destapamos lo que es la evaporadora para ver el tema de las resistencias, porque medimos las resistencias y una resistencia está bien y la otra no mide nada. Esta es la resistencia que no mide nada. Esta tenemos el cable que va a este lado y el otro cable que va allá atrás sería este,
y tenemos la resistencia que va hasta la mitad. Es decir, una resistencia abarca hasta la mitad y la otra resistencia abarca la otra mitad hasta lo que es la parte de abajo. Ahí tenemos el ducto por donde desagota, está bien. Entonces tenemos en el conector, no estaría marcando nada, y en el otro conector, ahí estaría marcando 212 ohms. Esa resistencia estaría bien. Sería la resistencia que está abajo, y la que no mide nada es la resistencia que está arriba. Colocamos la tapa del freezer con sus correspondientes tornillos. Pudimos solucionar el tema de la resistencia, que parecía que estaba en corto, era simplemente en el conector del lado de adentro, que tenía un cablecito que estaba sulfatado y por eso no hacía contacto. Pudimos solucionar eso con un poquito de estaño. Amuramos todos los cables que había con precintos, quedando todo bien. Y por este lado no tenemos más nada que tocar, ahora solamente hay que probar. Por este lado ya habíamos colocado el tema del damper mecánico, el tema del sensor. Pusimos el damper eléctrico, el aireador en su lugar. Colocamos lo que es la placa, ya la cerramos. Recordemos que lleva tornillo acá, 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 acá y acá. Este es simplemente una serigrafía, hay que ponerla como va. Las luces indicadoras son para encendido de heladera, congelamiento rápido, alarma y control de temperatura. Cuando esta luz está titilando, a la heladera le falta temperatura, ya sea en el freezer o en el refrigerador, y cuando deja de titilar ya llegó a la temperatura que hemos programado. La alarma va a sonar cuando está la puerta abierta o cuando alguno de los sensores está fallando por falta de temperatura o algún problema que tenga. También va a sonar cuando encendamos la heladera, ya que le falta temperatura a la heladera. Lo que hay que hacer es simplemente pulsar el botón interno que tiene, y con eso va a dejar de sonar, pero va a seguir titilando hasta que la heladera llegue a la temperatura que necesita. A esta heladera la programamos en menos 18 grados centígrados de temperatura en el freezer y 5 grados centígrados en el refrigerador. Le pusimos dos termómetros y tenemos 7.8 grados en el refrigerador, pero recién abrimos la puerta, y tenemos menos 14.9 en el freezer, pero también recién abrimos la puerta. Un detalle importante es cuando suena la alarma por puerta abierta, como en este caso, el LED indicador no va a titilar, solamente destellará cuando la heladera tiene un problema. También cuando esté haciendo el descongelamiento, el LED indicador de temperatura va a titilar. Vamos a controlar la heladera. Tenemos 4.2 grados centígrados en el refrigerador, menos 10 grados en el freezer. Tenemos las luces indicadoras, no está encendida la luz de alarma, eso es un buen síntoma. Ahí están dando lo que es el forzador, tiene un buen frío, y como todo funciona bien, porque ya lo hemos probado, damos por concluido el trabajo.